Bienvenidos todos, ¿cómo están a este nuevo programa de la Escuela Sabática? Aún estamos con el coronavirus y estamos nosotros presentando las lecciones para la clase de los juveniles. El título de hoy es un título bien diferente a las otras lecciones. ¿Podría recibir a un testigo? ¿Alguien sabe qué es un testigo? Es una persona que presenció un suceso, un acontecimiento, que presentó fue víctima de o fue testigo de algo que ocurrió. Creo que los testigos en las películas que vemos a veces observamos nosotros que muchas veces los testigos son protegidos, pero este testigo que habla la lección de esta semana tiene una definición bastante diferente. En la introducción es que Jesús, el mejor maestro, dio instrucciones a sus discípulos antes de enviarlos a testificar. Cuando Jesús llega, había muchos cambios, hizo cambios en la religión, en la iglesia judía, hizo muchos cambios que hasta el día de hoy son temas de estudio, tanto para los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y tú habrás escuchado hablar la palabra discipulado. Así que Jesús, antes de enviar a sus discípulos, les dio instrucciones especiales. Así que vamos a ver algunas de las palabras en esta semana que podemos nosotros tomar en cuenta. Ahora, los discípulos no llevaron clase de teología, no tenían Biblias, no tenían himnarios, no tenían folletos, no tenían revistas como las tenemos nosotros, DVD, ni CD de música, pero tenemos que reconocer que gracias a al mandato que ellos recibieron y al poder del Espíritu Santo, casi todos los países del mundo conocido pudieron conocer del cristianismo y ha llegado a todas partes del mundo y hasta el día de hoy sigue llegando a los países. Bueno, primero tenemos que ver qué es un discípulo, porque a veces en la iglesia tú escuchas que te dicen tú tienes que ser un discípulo de Jesús, o somos discípulos de Jesús, o somos llamados a ser discipulados. Un discípulo es un aprendiz y Jesús tenía cientos de ellos. La Biblia habla de 70 personas que eran discípulos, pero de los 70 Jesús seleccionó a 12 que serían sus seguidores en un sentido especial. Jesús no rechaza a nadie, todos tenemos un trabajo que hacer, todos podemos hacer un trabajo para Jesús. Así que Jesús tenía, entre todos sus discípulos, tenía 12 principales. La palabra apóstol es diferente porque significa enviado. Alguien enviado a una misión especial con una autoridad especial. El discípulo sigue las enseñanzas de Jesús. El apóstol es el que recibe el llamado para tener una misión especial. Los discípulos habían estado, algunos de los discípulos de Jesús habían estado con Juan el Bautista. Así que cuando Jesús aparece en su ministerio, él los llama y Juan el Bautista no se puso celoso. No dijo, estos son míos, estos me pertenecen. Él simplemente dejó que esos discípulos se dejaran guiar por Jesús. Así que muchos de ellos pudieron ver las predicaciones de Juan el Bautista y por supuesto se quedaron con Jesús. Entre los discípulos encontramos Simón Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, el incrédulo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Judas, hijo de Jacobo, Simón el cananita y Judas Iscariote que lo traicionó. Así que estos fueron los 12 discípulos que ellos tuvieron. Ahora, Jesús les dijo a sus discípulos que fueran por el camino de los gentiles. Le dijo, no vayan. Primero, o sea, quédense enseñando al pueblo judío. Y tampoco vayan a la ciudad de los samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, Jesús, la primera misión que le dio a ellos es no vayan donde la gente que no es judía, ni donde los samaritanos, vayan primero hacia las ovejas de Israel. Es interesante, pero parece que hubiera una contradicción, porque hemos visto que Jesús le habla a la mujer samaritana y está con los samaritanos, pero luego le dice a los discípulos no vayan ahí. No. Jesús estaba en el periodo cuando Israel había sido el pueblo escogido.
hemos visto la historia de Abraham, que a Moisés saca al pueblo, lo lleva a la tierra prometida. Ese era el pueblo de Dios. De ahí iban a ser Mesías, porque Satanás había logrado, como te hemos dicho en las anteriores clases, que Satanás había logrado que todos los pueblos del mundo se apartaran de Dios. Pero ahora Dios había escogido al pueblo judío porque era el único pueblo que adoraba a Dios, porque el resto, incas, mayas, aztecas, romanos, griegos, fenicios, filisteos, todos adoraban otros dioses, pero el único que esperaba al Mesías era el pueblo de Dios. Ahora, entonces, por lo tanto, el pueblo judío, el pueblo israelita, era quien debía enseñar al mundo de Dios, pero ellos no lo hicieron. Ellos se encerraron en un ambiente cristiano, en un ambiente cerrado, perdón, un ambiente cerrado, y no dieron las predicaciones de Dios. No le enseñaron al mundo de Dios. No aceptaban ellos. Ahora es por eso que los judíos, los discípulos empezaron a predicar a los gentiles. Si hubieran empezado a predicar a ellos, había un prejuicio, porque los gentiles sabían que los judíos los rechazaban porque no eran parte de su pueblo. O sea, los discípulos se hubieran desanimado. Ahora, aparte de eso, Jesús quería también, cuando Jesús manda a los discípulos, les manda con ciertas estrategias para que ellos puedan tener un evangelio efectivo. Ahora, todo lo que ellos habían escuchado de Jesús tenían que mostrarle, predicarlo al mundo, ¿no? Al mundo judío. Por lo tanto, tenía que ser algo atractivo para ellos. Dios quería recuperar al pueblo judío que se había encerrado en normas, en tradiciones, en reglas duras. Los mismos fariseos y saduceos y sacerdotes no aceptaban a Jesús como el Mesías, ¿no? Entonces Jesús le dijo: sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Ahora, la predicación, cuando alguien predica, vuelve al hombre al estado original en el cual Dios lo creó, en el aspecto físico, mental y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que acepta a Jesús vuelve a ser como Adán y Eva. Se mantiene una comunicación con Dios, aunque no lo ve, a través de la oración, a través de la iglesia, a través del estudio de la Biblia, se restaura, come saludablemente, se socializa y predica el Evangelio de Dios. Ahora, también eso también significa que hay que atender las necesidades de las personas. Hoy día que estamos con el coronavirus, la gente necesita comida, comida material, necesita que se le lleve comida, pero también necesita el alimento espiritual. O sea, los dos tipos de alimentos la gente necesita. La gente necesita que le respondan sus preguntas. ¿Por qué hay coronavirus? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué se me murió mi tía? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Esa respuesta la encuentra en discípulos que cumplen la misión. Ahora, Jesús se acercaba a las personas que tenían necesidades, ganaba la simpatía y luego le decía: sígueme. O sea, tenemos que ver que Jesús sanaba al leproso, al ciego, resucitaba al muerto, daba vista al ciego, hacía al mudo hablar. O sea, que Jesús tenía se encargaba de acercarse a la persona y satisfacer las necesidades. El evangelio es completo, total, abarca todo el ser y toda la vida. O sea, no es que puedes hacer esto y esto no. O sea, había que enseñar a ellos lo que ellos tenían que hacer, ¿no? ¿Verdad? Acuérdate del joven rico, él era obediente a los mandamientos, pero él no era amable con los pobres, no quería repartir su fortuna a los pobres, o sea que era completo, ¿no? También se nos muestra que Dios ama a sus criaturas y Dios ama al pueblo judío como lo amó en el pasado y quería que ellos fueran los primeros en ser atendidos, en recibir las predicaciones. Jesús le dijo: aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, en otras palabras, Jesús no dijo que el trabajo que tú vas a realizar como un discípulo de Jesús iba a ser un trabajo fácil. Tú vas a estar rodeado de lobos, de personas agresivas. Aún nosotros en la iglesia, dentro de la iglesia, podemos tener personas agresivas. También afuera hay personas agresivas que pueden atacarte, ¿no?
Tenemos que ser muy prudentes, estar alertas, actuar con rapidez cuando se presenta la oportunidad. Hay que ser personas sencillas, inocentes, sanos. Debemos estar libres de toda malicia, de querer enriquecernos. Solo el Espíritu Santo nos puede guiar con sabiduría para enfrentar estas oportunidades, ¿verdad? Tenemos que cumplir la misión que Jesús nos encomendó, pero acuérdate que vas a encontrar un rechazo. O sea, Jesús nunca dijo que las cosas iban a salir fáciles. Cuando uno presenta el Evangelio, tú vas a encontrar personas que te dicen, no, no quiero, te van a decir malas palabras, otras personas te van a aceptar. Pero cualquier sea lo que te digan, tú estás haciendo un trabajo para Dios. Y eso es lo importante. Jesús le dijo, guárdense de los hombres porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga los van a azotar. Y ante sus gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque como habláis, porque en aquella hora que será dado que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Te dije que Jesús le había dicho que no iba a ser la cosa fácil. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que los iban a entregar a concilios, que los iban a llevar a juicios, que los iban a azotar, que por causa del evangelio. Y es verdad, todos los discípulos, a excepción de Juan, fueron asesinados por predicar. Si tú lees la historia de la iglesia en aquella época, muchos en el conflicto de los siglos, tú vas a encontrar personas que se mantuvieron fieles a Dios, pero fueron quemadas, torturadas. Y uno se pregunta, pero si está haciendo el trabajo de Dios, ¿por qué esto le está ocurriendo? Porque Dios tiene un plan. Todas las personas que han muerto por el Evangelio, lo que ellos han hecho, han despertado en otras personas el deseo de aprender. Y gracias a esas personas que hicieron ese sacrificio, tú tienes una iglesia, tú tienes una Biblia, tú tienes un himnario, tú tienes un folleto, tú tienes una institución, porque Dios ha sabido que cuidar. El mensaje del amor de Dios provoca odio, incomodidad, enojo, ira, oposición y hasta despierta el deseo de matar a esa persona que está haciendo lo correcto. Cuando vivimos la verdad y los que nos rodean se dan cuenta de que no pueden contar con la gente buena, entonces para el mal, entonces les incomoda y somos marginados, postergados y maltratados. Predicar de Jesús es un costo, puedes perder la vida, entonces, ¿nosotros esperamos algo mejor en esta tierra? No, nosotros esperamos en el cielo. Por lo tanto, ser un discípulo de Jesús no es una cosa fácil, es un trabajo para Dios, pero no hay que hacerlo por amor a Dios, para que otras personas tengan la oportunidad de conocer a Dios. Pero eso significa que tú vas a tener problemas con tu familia, tu hermano quizás te oponga, te mande a la cárcel y eso vemos en las historias misioneras, vemos muchos casos de muchas personas que tienen ese problema. Pero también dice que hasta el final nuestros cabellos están todos contados, así que no hay que tener miedo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Es verdad, muchas personas han muerto por el Evangelio. Algunos han sido asesinados. Algunos de la Iglesia Católica en el siglo XV, XIV, XVII, XVI fueron asesinados usando el nombre de Dios. Pero dice que nosotros no, nuestro reino no es este mundo, es el reino de los cielos. Jesús mismo fue perseguido, calumniado, lo crucificaron, se burlaron de él y él es nuestro ejemplo que tenemos que seguir. Predicar de Jesús no es un trabajo fácil, pero es un trabajo que te da la alegría de ver cambios en las personas. Las personas que rechazan, ellos un día tendrán que vérselas con Dios. Tú solamente predica el Evangelio. Tú comparte el Evangelio, entrega una revista, un libro, entrega comida, entrega literatura, entrégalo y si la persona rechaza eso, es ya tú cumpliste tu función. En el cielo conoceremos a aquellas personas que realmente han aceptado de Dios. Ahora,
¿Tú te imaginas que Jesús le decía esto a los discípulos? Ellos no eran personas preparadas, no habían estudiado teología, no habían estudiado 5 años en la universidad para ser pastores o para ser maestros misioneros o para hacer alguna institución, pero ellos estuvieron dispuestos a cumplir ese reto. El mayor maestro que alguna vez vio el mundo se tomó tiempo para dar instrucciones específicas a sus discípulos antes de enviarlos a su campo misionero. Los principios que él bosquejó ante ellos no tienen limitación de tiempo y no debemos ignorarlos actualmente. O sea, la misma instrucción que Jesús lo recibió, que Jesús le dio a los discípulos, es la misma instrucción para ti y para mí. Tú quieres que otras personas conozcan de Jesús, empieza con tu familia, empieza con tus vecinos, con tu comunidad, en tu iglesia, en el país, en el condado donde tú vives. Pero eso no significa que tú no vas a tener problemas. Los problemas van a aparecer, van a haber gente lobos, como los lobos, aún dentro de la misma iglesia te pueden atacar, pero tú estás haciendo un trabajo para Jesús. El trabajo no es fácil, el trabajo es digno de imitar. Ahora, los discípulos escucharon eso y como te digo yo, esto debió haber sido un impacto para todos esos discípulos. Todos ellos escuchaban eso, parecía increíble, pero gracias al esfuerzo de estos hombres, y de esas mujeres y de esos niños que aunque no están todos sus nombres en la Biblia, tenemos el Evangelio hoy día. Llegado hasta Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos. Empezó en una pequeña ciudad de Jerusalén y llegó a todo el mundo. Ahora, Satanás, por supuesto que él no se va a quedar tranquilo. Él, en el principio, él intentó casi exterminar a todos los cristianos. Y cuando vio que no podía porque se multiplicaban, entonces él hizo la confusión de las que hoy día conocemos como las religiones, ¿verdad? Porque él dijo, ya no puedo luchar contra ellos, mejor me uno a ellos y predico una cosa diferente de ellos. Pero eso será otro tema de estudio. Pero yo quiero que tú en esta mañana observes las indicaciones de Jesús. Jesús le dijo que ellos podían hacer milagros, sanar, resucitar muertos, enfermos. Hoy día no vemos eso, pero vemos gente que que está con el cáncer del pecado, con el cáncer del orgullo, con el cáncer de las drogas, con enfermedades del coronavirus, y tú puedes ayudar a que esas personas sean sanadas, ¿verdad? Hay un evangelio que predicar. En Norteamérica han muerto más de 500.000 de personas por el coronavirus. Y debe dolernos, porque ese 500.000 de personas que murieron, nunca tuvimos la oportunidad de predicarle de Jesús porque estábamos encerrados en nuestras iglesias. Pero Dios nos da una oportunidad maravillosa de salir y cumplir nuestra misión como discípulos y apóstoles de Jesús. Tienes una misión donde tú llegues, tienes que ser un embajador de Cristo y predicarle a otros acerca de Jesús. Bueno, pero los discípulos no estuvieron 5 años en la universidad, ellos estuvieron solamente 3 años y medio. Y cuando lo que ellos habían visto, lo que habían escuchado, lo hicieron y gracias a ellos y al Espíritu Santo, porque fueron guiados por el Espíritu Santo, hoy día tenemos Biblias, tenemos revistas, tenemos iglesias, tenemos la oportunidad de estudiar la Biblia y tomar decisiones. Jesús fue maravilloso, Jesús organiza. Y ellos y no fue algo por una emoción. Jesús les dijo, tienen que ir al pueblo judío primero, porque el pueblo judío tenía que aceptar a Jesús como su Salvador personal. Cuando ellos presentaron a Cristo como el Salvador del mundo, entonces los judíos tuvieron que tomar una decisión y tristemente ellos rechazaron a Dios, pero los discípulos cumplieron su misión. Y es algo que tú tienes que pensar. Los discípulos cumplieron su misión. Ellos predicaron, el pueblo judío, unos aceptaron, pero la mayoría lo rechazó. Pero cumplieron su función. Y eso es lo importante. Ahora, cuando tú predicas de Jesús, tú puedes sanar enfermos, puedes llevarlas a Cristo a esas personas, pero también se te dice que vas a tener problemas. El trabajo no es fácil. Mientras vivamos en este mundo, recuerda esta frase, la muerte, la tragedia, el dolor, la envidia va a llegar a tu puerta.
Pero no importa cualquier sea tu situación, tú realmente puedes ser un discípulo de Jesús y asumir tu responsabilidad. Estamos en una época cuando todo el mundo dice que Jesús viene. Genial, eso es verdad. Jesús viene. Pero antes de que Jesús venga, nosotros tenemos que predicar al mundo que Jesús viene. Tenemos que predicar el sábado, porque el último gran conflicto que vamos a tener es entre el sábado y el domingo. Así que tienes que prepararte, no para huir de las ciudades y de las persecuciones, prepárate para ser ya, desde ahora, desde que termine esta clase, en ser un discípulo de Jesús y preparar a tu familia para Dios. La lección de esta semana es muy impactante, muy importante. Nosotros necesitamos ser testigos de Jesús, ser sus embajadores donde lleguemos. Donde lleguemos nosotros podemos ser un discípulo de Jesús. Un discípulo es un aprendiz, una persona que aprende, y un apóstol es que es el que acepta la misión que Jesús nos envió y lo hacemos con una autoridad especial. Aunque el trabajo va a ser duro, no estamos solos porque Dios usa a las personas. ¿Cierto? Recuerda que nunca estás solo. Cuando tú sales a predicar a otras personas, tú no estás solo. Sales con Jesús, entonces son dos. Los ángeles son tres, cuatro el Espíritu Santo, entonces encomienda tu vida para que seas un discípulo de Jesús. Esta es una historia hermosa, es una historia de llamado, es una historia como tú vas a encontrar tu lugar dentro de la iglesia. Las personas que realmente están eh, predicando y trabajando no dejan la iglesia, porque tienen en su corazón el deseo que otras personas acepten a Jesús. Quizás no la vas a conocer a todas. Hay una cita de Elena de White que a mí me encanta. Dice, cuando nosotros salgamos a repartir libros y literatura, quizás no vamos a conocer a esas personas, pero en el cielo Jesús nos va a mostrar y te decir, ¿te acuerdas cuando saliste a repartir esos libros misioneros? Estas personas son las que aceptaron a Jesús como su Salvador. Así que te motivo a que seas un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús y culmines la obra porque Jesús viene pronto y las señales de su venida vemos y tenemos que contarle al mundo que Jesús viene pronto. Que Dios nos ayude en esta mañana al estudiar esta lección y podamos compartirlo con todos que Jesús viene pronto.